Vamos a seguir abordando junto a Marcelo Ruggier, historiador económico, investigador del CONICET, autor de una biografía muy interesante sobre Aldo Ferrer. Vamos a seguir abordando estos años de la economía de la sustitución de importaciones en Argentina. Recién hablábamos del prólogo que fue la década del 30, esa década del 30, como decía Marcelo, con mucha inmigración. Mientras se iba transformando la economía, llegan los obreros del interior, que no eran obreros, era gente que vivía de sus actividades regionales en distintas provincias y se instalan en Avellaneda, en el conurbano, se instalan en los alrededores de lo que era entonces la capital federal. Y mientras va creciendo la industria, ¿no? Y políticamente este golpe del 43 con el GO, con el Grupo de Oficiales Unidos, allí hay toda una discusión interna, ¿no? Que lo mencionan varios historiadores, qué es lo que va a suceder después de la guerra, ¿no? Porque en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, los coroneles y generales y miembros del GO se preguntan, ¿qué hacer? ¿Volver a la Argentina previa, ¿no? La Argentina netamente agraria, o tratar de aprovechar la coyuntura para impulsar un cambio en un sentido modernizante, ¿no? Como alguna vez dijo Mario Bunge, ¿no? Y en esto la industria como el elemento modernizante es central. Entonces, llegamos a 1945, como decía Marcelo, con un nivel de industrialización, con un nivel de empleo industrial muy importante, pero es recién el comienzo de una etapa que se empieza a desarrollar de la industria. Marcelo, ¿cómo la caracterizarías en general esta etapa? Y yo, en principio, creería que no hay muchas alternativas en términos de volver al viejo modelo agroexportador, ¿no? Siempre está la idea en los sectores dirigentes de la Argentina en la década del 30, que bueno, se hacen una serie de medidas, quizás a regañadientes, que antes no eran necesarias, porque ¿por qué hacer un pacto ahora con Gran Bretaña para sostener? Porque eso antes era natural, digo, el comercio, claro, ¿no? O otra serie de medidas como las juntas realizadoras, procesos de intervención estatal que son muy contrarios a una perspectiva más liberal, que quizás era la que predominaba en estos contextos, bueno, funcionarios del momento. Pero, sin embargo, bueno, son las propias circunstancias que obligan un poco a llevar ese tipo de medidas más intervencionistas, etc. Y cuando uno llega hacia 1943, 44, digo, después de este proceso de industrialización que hacíamos referencia, después de una duplicación de la cantidad de obreros en el país, ¿no? Respecto a 1930, 1935, hacia 1945 hay el doble de obreros en el sector industrial, estamos hablando específicamente. Entonces, digo, las posibilidades de volver atrás, de volver al viejo modelo agroexportador han desaparecido, ¿no? No es una posibilidad concreta. Y de hecho, de algún modo, ya el Plan Pinedo de 1940, durante el gobierno de Castillo, anuncia la necesidad de estimular a las actividades industriales para sostenerlas, pensando en lo que va a venir después de la guerra. Y aparece otro elemento que es la idea también de la planificación. Y bueno, es algo relativamente novedoso. Hay todos unos desarrollos teóricos en torno a esto que vienen del exterior, a nivel internacional, se están desarrollando algunos planes, etcétera, pero la idea es, bueno, vamos a planificar lo que va a pasar. Y un poco la perspectiva de estos coroneles, hombres que están cercanos al GO, muchos miembros de lo que era la revista de Economía Argentina, gente que se había formado con Alejandro Bunge, es que, bueno, después de la guerra se va a recomponer el comercio internacional y estas actividades industriales que habían crecido van a caer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no van a superar la competencia de otra vez de reponer los bienes importados, digamos, por la competencia de los importados. Esta idea está muy presente porque algo de esto había sucedido después de la Primera Guerra Mundial,
Entonces, para evitar esa situación que va a generar crisis, que va a generar desempleo y va a generar sobre todo conflicto social, es necesario impulsar las actividades industriales. Y el Consejo Nacional de Posguerra, en 1944, con Perón, digamos, a la cabeza, en modo plantea esta necesidad de la planificación y la necesidad de impulsar las actividades industriales, de sostener algunas actividades industriales. No todas las actividades industriales, tampoco en una posición muy autarquizante, como se decía en la época, ¿no? De una autarquía fuerte económica, de cerrar mucho la economía, pero sí la necesidad de sostener algunas actividades industriales que permitan evitar el conflicto social. Yo creo que ese es un poco el gran objetivo supremo, digamos, de la política, que invade a la política económica y que lleva a que el sendero de la industrialización sea como la necesidad a llevar a cabo prácticamente de forma imprescindible, ¿no? No se puede volver al modelo exportador porque eso no es una alternativa. Si bien en ese contexto está claro que los precios internacionales de los productos de exportación están muy altos, ¿no? Digo, cuando uno se ubica a la salida de la guerra, cuando comienza el gobierno de Perón, hacia 1946, los precios de los productos de exportación están muy altos y esto alienta otra vez las posibilidades pero las posibilidades de importación están limitadas. Está todo el tema de las libras bloqueadas que hay que resolver. El comercio internacional todavía está con bastantes problemas, pero bueno, está esta necesidad de sostener las actividades industriales, las actividades productivas que se han desarrollado en los años previos, ¿no? Y esto un poco marca los grandes lineamientos de la política económica, de la política industrial del peronismo en los años siguientes, que tiene algunos otros elementos, digamos, otras variables a considerar, en particular respecto al tema de la intervención estatal, de otorgarle un rol o una actividad bastante más importante al Estado, que se traduce en términos de las nacionalizaciones, se traduce en términos de la reforma financiera que nacionaliza el Banco Central, que nacionaliza los depósitos, que es un instrumento fenomenal para orientar el crédito hacia las actividades productivas y en particular durante los primeros años hacia las actividades industriales. Aparecen otras herramientas, aparece un plan quinquenal en 1947 que recoge algunos planes o algunas ideas que venían desarrollando algunos organismos públicos en los años previos, militares también en particular. Aparece una serie de elementos que se conjugan con esta necesidad de sostener la industria y con una mejora indudable en términos de los salarios y la distribución de ingresos en favor de los sectores. Claro. Ahí hay, agregando a lo que estás diciendo, Marcelo, desde el punto de vista de la formación de los coroneles del GOU, hay una fuerte influencia de los teóricos prusianos que ponen en el Estado, digamos, un elemento de soberanía, ¿no? Hay una unidad entre la concepción de la economía y la defensa, ¿sí, no? Y también lo vemos en Mosconi, lo vemos en Savio, lo vemos en Perón, lo vemos en el brigadier San Martín y en tantos otros. Absolutamente. Digo, hay un proceso, por un lado, que viene de lo que se ha generado en el contexto de la crisis del 30, de una mayor intervención, de una mayor regulación económica, un proceso más que recoge posiciones nacionalistas que venían de la década 20, que tuvieron su momento de auge a principios de los años 30, pero que luego también trasvasa a los partidos y a otras agrupaciones, como por ejemplo la agrupación de Borja, donde está Jaureche, digamos, Ortiz, etcétera, esa posición nacionalista, y también un pensamiento católico que tiene con la armonía social un elemento también fuerte y distintivo, ¿no? Entonces todo esto se conjuga de algún modo, claramente como decís vos, con una perspectiva donde los militares nacionalistas están preocupados por dos cuestiones, yo diría, ¿no? Por un lado, como dijimos, por la cuestión social, ¿sí?
digo, de que la cosa no se desbande, digamos, en términos sociales, ¿sí? Que es una preocupación en general de los sectores dirigentes y de los sectores conservadores también, y por la cuestión de la defensa nacional, la posibilidad de la defensa nacional, de sostener la defensa en determinado contexto, que también venía de mucho tiempo atrás, la idea de él bastarse a sí mismo, ¿no? La década del 20, que lo expresan algunos militares, que lo expresa Mosconi, y que claramente, digamos, va en esa línea todas las iniciativas que lleva adelante Savio durante los años 30 en la creación de fábricas militares, de explosivos, la producción minera, etcétera, que tiene que ver con que si de repente hay un conflicto internacional o alguna situación, nos cortan los insumos, nosotros no podemos abastecer a nuestros tanques, a nuestras fuerzas armadas para poder defendernos en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces esa idea de la defensa nacional pega bastante fuerte en este contexto. Incluso algunos autores que tienen posiciones industrialistas muy moderadas dicen, bueno, no generemos mucha protección para que no sea una industria muy competitiva, muy, digamos, poco competitiva, como es el caso de Presbich, por ejemplo, salvo en aquellas industrias vinculadas a la defensa nacional. Ahí sí, digamos, pongámosle todas las herramientas y los instrumentos y los beneficios para este tipo de actividades. Y de hecho, en ese contexto, bueno, se crea por primera vez en el año 44 la Secretaría de Industria, digamos, que la separa del Ministerio de Agricultura, que le da un rango específico para llevar adelante una serie de monitoreos y de políticas vinculadas a la industria. Aparece una ley de promoción industrial donde están particularmente consideradas, en la primera ley de promoción industrial en la Argentina, consideradas industrias de defensa nacional, y aparece un banco industrial, que es un gran problema, el tema del financiamiento del sector, financiamiento específico de mediano y largo plazo, a lo cual no hay, digamos, en el mercado, en parte por las posiciones restrictivas que derivaban de la crisis de 1930, pero además porque, bueno, todavía no existe ese mercado de capitales de largo plazo, y para financiar esto se crea el Banco de Crédito Industrial también en abril del año 44. Todas esas herramientas confluyen después, digamos, en las herramientas de política económica disponibles por parte de Perón o del peronismo en general para llevar adelante la política favorable a la inflación, ¿no? Y cuando uno mira lo que sucede con la industria... Sí. No, te iba a decir, Marcelo, a propósito de lo que planteaste anteriormente sobre la geopolítica, ¿no? Mirando el contexto geopolítico de ese momento, bueno, Perón sabemos, no solamente Perón, sino otros militares que el ejército enviaba en distintas misiones, recorre Europa, no lo hace únicamente Perón, ¿no? Perón va a Italia, va a Alemania, va a la Unión Soviética. También Ilia lo hace en la década del 30, ¿no? Que es un dato que mucha gente no conoce, ¿no? Recorre casi los mismos países que Perón, más Dinamarca. Pero bueno, ¿qué es lo que se ve en esta Europa, ¿no? Previa a la guerra? Y se ve un gran crecimiento del estatalismo, ¿no? De distintas extracciones. Bueno, no es lo mismo Mussolini que el estatalismo de Hitler o la política estatal del laborismo, ¿no? En Inglaterra. Y bueno, entonces Perón y los militares argentinos van viendo, y esto se entronca por supuesto con la planificación, porque es un estatalismo vinculado a la planificación, y hay otro elemento más que me parece que también fluye mucho en esa generación que toma las riendas de la etapa del 45, 43 en adelante, y es esta conciencia de que nos falta terminar el proceso de unidad nacional que sí tuvieron las naciones europeas. Nos falta la pata económica, la independencia económica. Se confluyen muchísimos elementos geopolíticos e internos, Marcelo. Así es, y hay, como vos bien decís, hay muchas instituciones que de algún modo se copian o se trasladan, pero hay otras que se han creado ya en el contexto de los años 30 y que son redefinidas por un proceso de mayor intervención o reforzamiento, de una orientación, en todo caso, algo diferente o diferente
de la previa. Por ejemplo, el caso de las juntas reguladoras, la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Es decir, habíamos hablado del Banco Central, un banco generis mixto, digamos, con integración del directorio de bancos extranjeros, y ahora es un banco estatal que tiene capacidad para orientar claramente los recursos, los préstamos, los adelantos, los descuentos al sistema bancario. Se crea un instituto para regular el mercado de valores. Había pocos antecedentes a escala internacional. Uno de ellos es la Italia de los años 30. Bueno, un montón de instituciones que ahora son redefinidas, más como vos decías, la planificación. Y por otro lado, también señalaba con mucho tino, digamos, la idea de la independencia económica. Ya está presente también muy tempranamente. De esto se habla en el siglo XIX y la idea de la soberanía claramente en el contexto de los años 20, y los hombres de la revista de Economía Argentina vinculada a Bunge lo tienen claramente presente, pero bueno, ahora el peronismo le da otra significación en este nuevo contexto internacional que se abre a la salida de la guerra, ¿no? Y bueno, y los militares además tienen un poder, digamos, muy fuerte que los lleva a impulsar, bueno, el Plan Siderúrgico Nacional. Bueno, en ese contexto, Salio, digamos, impulsa y después se muere poco tiempo después, queda ahí trunco ese proyecto de que es Somisa, pero antes se había hecho Altos Hornos Zapla. Es decir, se avanza en este tipo de actividades más vinculadas a la defensa o estratégicas, y la industria tiene un desempeño muy positivo en los primeros años de la economía peronista. De toda la economía, digamos, responde muy bien en el año 46, 47 y todavía en 1948. Luego, digamos, la economía va a tener el impacto de la caída de los precios internacionales y de las dificultades de colocación, con lo cual otra vez aparece o reaparece esa gran espada, digamos, que pende sobre la economía argentina, que está vinculada a, bueno, los shocks externos, ¿no? Los shocks internacionales que impactan sobre la economía local, y que de algún modo están marcando todavía que la gran parte de la generación de divisas necesarias depende de las actividades agropecuarias. Que había sucedido en el contexto de la crisis de 1930 y otra vez sucede, digamos, con otras características hacia fines de 1948, 1949, y que le da un freno importante a esas políticas expansivas de la economía en los años previos, ¿no? Ahí, Marcelo, aparece en toda su dimensión la visión pragmática de Perón, ¿no? Porque él viene con el primer plan quinquenal, 47-52, empieza la crisis, la falta de dólares que vos mencionás, muy típica de Argentina, ¿no? Y bueno, en ese contexto aparece el giro pragmático de Perón, ¿no? Con bueno, el llamado a las inversiones internacionales, bueno, el conflicto político ahí con el tema del Standard Oil, pero que tiene un giro totalmente en este pragmatismo que practica el peronismo. O sea, no deja de tener, si bien va en busca de las inversiones extranjeras, no tiene la misma, lo has explicado en otros momentos, no tiene la misma característica que el desarrollismo. El desarrollismo se plantea la transnacionalización de los resortes, de los principales resortes de la economía. El peronismo piensa la economía en clave de desarrollo nacional, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Si lo logra o no es toda una discusión. Lo que sí hay es un cambio social y un resultado muy positivo para el país en términos de integración, ¿no? Sí, a partir de 1949, algunos autores plantean, ¿no?, de 1952, después del plan económico de 1952, que claramente un plan de ajuste, de reorientación de la política económica, como que hay un cambio de rumbo y una vuelta, digamos, a una economía más tradicional, etcétera, ¿no? Algunos autores plantean allí el corte. A mí me parece que hay un cambio importante de política económica
a partir de fines de 1948, principios de 1949, cuando Miguel Miranda es desplazado y asume Alfredo Gómez Morales la conducción económica, digamos, más general, otro ministro, digamos, pero que está al frente del Consejo Económico Nacional, que es Alfredo Gómez Morales. Allí hay un cambio, una reorientación de la política económica derivada precisamente de la restricción externa, de esta insuficiencia de divisas, que supone, en primer lugar, tratar de alentar las exportaciones tradicionales, que son las exportaciones que tiene la Argentina en ese contexto. La Argentina no exporta productos industriales, digamos, son con muy escaso valor agregado. Esto implica reforzar una serie de acuerdos a nivel internacional, o necesariamente, digamos, revincularse con las economías europeas en este contexto. Hay esfuerzos para buscar nuevos vínculos y relaciones con los Estados Unidos. A esto claramente vos lo planteabas como una política pragmática, pero a la vez que se está alentando esto, que estimula la importación de maquinaria agrícola para alentar las exportaciones, para resolver desde ese lado el problema de la balanza comercial, incrementando las exportaciones, la misma escasez de divisas obliga al peronismo, yo diría, a tener una política más selectiva respecto a la industrialización. Porque la primera etapa es una industrialización que se da, digamos, para todos los sectores, porque hay crédito barato, porque hay un incremento importante del consumo derivado de los incrementos salariales, de las mejores condiciones de vida que adquieren los obreros y el conjunto de la población en ese contexto. Pero, digamos, esa restricción de divisas obliga a ser más selectivo con las importaciones, obliga a ser más selectivo con el crédito. Entonces, ahora, ¿qué actividades hay que desarrollar? Bueno, no ya todas las actividades industriales, sino aquellas que, digamos, precisamente consumen divisas, o aquellas que son más estratégicas. Por ejemplo, la producción de maquinaria, la producción de metales, la producción va a ser después, digamos, un tema de combustible, y, por ejemplo, la producción siderúrgica, ¿no? Es decir, ya todas estas cuestiones empiezan a integrar de algún modo lo que va a ser el segundo plan quinquenal a partir de 1953, que se retrasa precisamente por el plan de ajuste de 1952. Y en paralelo, ¿no? En paralelo a esto hay una política tratando de contener los incrementos salariales constantes que se daban, porque hay problemas de productividad. Digo, hay un proceso de racionalización de la economía. Yo diría que más que un cambio de rumbo, hay un proceso de racionalización de la economía derivada precisamente de las dificultades producto de la restricción externa o de la escasez de divisas, una contención de los incrementos salariales que queda establecido directamente a partir de 1952, que no hay incrementos salariales hasta luego de 2 años, ¿no? Que se van a rediscutir en 1954, y algún estímulo al ahorro interno, es decir, que ya no sea solo el crédito, ¿no? La política de crédito dispendiosa que había generado a través de líneas de descuento el Banco Central, sino que haya algún tipo de ahorro, estimular el ahorro genuino de la población para que ese ahorro se traduzca en inversión, ¿no? Y hay varios discursos de Perón y de algunos funcionarios en este contexto que tratan de estimular precisamente el ahorro. Ya no es el consumo el que va a alentar necesariamente el crecimiento económico como había alentado en la primera etapa, sino va a ser la inversión. Pero para la inversión necesitamos el ahorro interno, que es posible en la concepción de los funcionarios peronistas de ese momento. Hay ahorro, el problema es que no están generados los mecanismos para canalizarlo directamente hacia la inversión, o ahorro externo, ¿no? Como necesitamos el ahorro externo, porque lo que no tenemos son divisas, nosotros podemos generar un incremento importante de ahorro. Algo discutíamos de esto la otra vez en respecto a las diferencias entre Ferrer y Helio, ¿no? Vuelvo un poco con este tema, pero ahora situado en el contexto del peronismo. Como nosotros necesitamos ahorro, pero necesitamos divisas
porque no tenemos las maquinarias, no tenemos los equipos, no podemos comprarlos en el exterior, también necesitamos atraer las inversiones extranjeras, ¿sí? Pero como vos bien señalabas, no es una inversión extranjera para que venga y se quede con las riquezas del país o digamos, reemplace a las empresas locales, sino que precisamente se introduzca en aquellos sectores claves, como puede ser la producción petrolera, como puede ser la producción química, la producción petroquímica, o la producción automotriz, o la producción en ese sentido, Marcelo, mencionás la automotriz y ahí hay una anécdota muy interesante, ¿no? Reveladora de esa etapa, ¿no? Donde Perón y bueno, sus ministros se reúnen con empresas extranjeras, le proponen que las autopartes y la fabricación se haga en Argentina. Y bueno, las empresas extranjeras se niegan, y estando allí mismo en esa reunión, el brigadier San Martín le propone hacer todo ese desarrollo desde la fábrica militar de aviones de Córdoba. Y ese es el germen, con todos los talleres artesanales que surgen de la concepción del brigadier San Martín. Ese es el germen de lo que luego sería toda la industria autopartista argentina, ¿no? La verdad que es la derrota o el fracaso de la fábrica militar de aviones, por lo menos en algunos proyectos que no lograron producirse en serie, como el Pulqui, fue el triunfo de la industria autopartista argentina, en cierto punto, ¿no? Sí, sí, absolutamente, porque ahí se arma YAME, ¿no? Como derivado de la fábrica militar de aviones, una nueva empresa estatal. Es interesante porque es un contexto donde no hay nuevas empresas estatales ni procesos de nacionalizaciones, pero se arma precisamente para, por un lado, seguir con la fabricación de aviones, y por otro lado, para seguir con la fabricación de utilitarios para el campo, el pasajero, el juez, y de tractores también, ¿no? Y de generar las condiciones para la atracción de capital extranjero. Entonces, después las empresas extranjeras, en particular la Fiat, va a negociar con YAME para su instalación allí, para producir este tipo de maquinaria, este tipo de implementos, etcétera. Y algo similar va a suceder con Kaiser, ¿no? Pero ya digamos hacia fin del gobierno, estimulado también por esa ley de inversiones extranjeras. Es decir, que desde el Estado se arma las condiciones para atraer a ese capital, se genera, digamos, una serie de desarrollos, la mano de obra, etcétera, y luego, digamos, en combinación con las empresas extranjeras se empieza a desarrollar, y luego se desarrollan las empresas extranjeras, pero como decís, esto va generando todo un entramado productivo, ¿no? De autopartes, etcétera, que va a dar impulso al sector automotriz en Córdoba y en otros lugares. Marcelo, tenemos 2 o 3 minutos. Me parece que es el momento de tratar de hacer una síntesis de ese momento histórico que tan claramente describiste con lujo de detalles. Pero si tuvieras que decirle a los oyentes, a los televidentes, ¿qué fue esa etapa en términos económicos, sociales? ¿Qué nos dejó? ¿Cuál es el legado de esa etapa? ¿Qué dirías? Bueno, en primer lugar, esto que planteaba antes, digo, uno puede identificar distintos momentos de política económica. Usted puede hablar de una primera etapa de la política económica peronista, de una segunda etapa de cambio de rumbo, de racionalización, etcétera. Una etapa donde crece mucho la industria, pero después se alientan las actividades agropecuarias porque son necesarias las divisas, y la industria pasa a tener un desempeño bastante menos explosivo, digamos, y expansivo como el que había tenido en los primeros años. Entonces, no parece ser eso lo que defina al peronismo, digo, ni el industrialismo exacerbado, ni por supuesto una posición más favorable al agro, aunque lo estimula fuertemente después de la crisis del 49 y a partir de 1950 y 52, ¿cierto? Entonces no es eso lo que define, y yo diría que tampoco el peronismo está claramente definido por la intervención económica. Si bien aparece una serie de elementos fuertes de intervención económica en este contexto, las nacionalizaciones, después de 1949-50 todo eso empieza a decaer, no se producen nuevos avances de
la intervención estatal, y el propio Perón, digamos, trata de plantear que el Estado no tiene que ser empresario, que los empresarios son los que tienen que generar los incentivos vinculados a la inversión, etc. También habría que relativizar la idea de identificar plenamente al peronismo o la política económica del peronismo con el intervencionismo, aunque está, digamos, fuertemente presente porque es un contexto, como decíamos antes. Bueno, pero no, Marcelo, perdón, no es un intervencionismo. A ver, Perón, cuando piensa IAME con el brigadier San Martín, lo piensan como que se inicie este proceso virtuoso para después entregárselo al sector privado. No es la concepción elefantiásica del Estado que desarrolla el estalinismo en ese momento. Exacto, esa es la idea, digo, ¿no? Porque antes uno puede ver la nacionalización, el Estado se va quedando con los servicios, etcétera, pero después de 1950, 1952, si hay una intervención estatal es para generar las condiciones para el desarrollo de la economía privada en combinación con la economía estatal o con las empresas mixtas o incluso con el desarrollo de las cooperativas, ¿no? En ese mismo proceso. Es decir, están como las dos cosas. Obviamente no es una idea intervencionista a ultranza, y como vos decís, yo rescataría el pragmatismo en esta política. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, caracteriza todo el periodo? ¿Qué es lo que no se negocia, ¿no? Y yo creo que lo que define la política económica del peronismo son las mejores en las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, lo que no vuelve atrás, aun cuando hay algunas fluctuaciones, es, digamos, la importancia de la distribución de ingresos mucho más favorable a los trabajadores, que se logra en esa primera etapa, del 46 al 48, y que a pesar de todos estos vaivenes de la dinámica internacional, de la política económica local, del apoyo al agro o menos a la industria, de mayor o menor intervención estatal, se sostiene, digamos, hasta el golpe militar de 1955. Es decir, la herencia de la política económica peronista es las mejoras de las condiciones de vida muy fuertes, digamos, incrementos que rondan entre el 50 y el 60% de los salarios reales en todo el SDC. Y claro, eso es como que se sostiene. Por supuesto que después de 1950 no se sigue avanzando con la mejora, digo, ¿no? Cuando se decían 50 y 50, porque eso es justo, digo, bueno, así se llega más o menos a 1949, 1950, con esa distribución del ingreso, y eso se sostiene todavía hasta 1955. Después no se sigue avanzando en esa línea. Claro, digamos. Después hay otra idea. Pero lo que sucede después de 1955 es una caída claramente del salario real, con limitaciones hasta 1976. Digo, esa es la gran herencia del peronismo, que genera una serie de condiciones vinculadas a la calidad y, digamos, la situación de la clase obrera, que es muy difícil de volver atrás, digamos, sin una política claramente represiva, como sucedió a partir de 1976. Entonces, después de 1955, con los vaivenes de la situación económica, de la situación política, más represiva, etcétera, pero digo, el poder de los sindicatos sigue siendo fuerte, y, digamos, la distribución del ingreso, aun cuando cae, digamos, respecto a los valores de momentos más importantes del peronismo, o de oro del peronismo, se sostienen todavía hasta 1975-1976. Marcelo Ruggier, investigador del CONICET, historiador económico, la verdad, te agradecemos muchísimo este desarrollo para tratar de ayudarnos a comprender qué es lo que sucedió en una etapa histórica crucial para las transformaciones económicas argentinas. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.